gracias por la invitación, ¿no? Yo tengo 62 años, nací en 1960, soy nacido acá en Lanús y bueno, mi familia se compone 4 hijos y mi esposa. ¿Y su familia de origen? ¿Sus padres, tus hermanos? Tengo 2 hermanos, sí, mis papás, bueno, fallecieron los dos y ¿Y, a la nada, es- tengo un hermano que es discapacitado. ¿Y usted fue a la escuela acá en Lanús? En Lanús, en la escuela 55, que cursé primaria, eh, todo lo que tengo. ¿Y qué soñaba cuando era chico? ¿En qué soñaba ser cuando fuera grande? Cuando era chico era ser futbolista, era mi pasión, quería ser futbolista, pero no daban los tiempos. Yo empecé a trabajar de muy chico, a la edad de 10 años, y era como difícil. Yo fui a varios clubes a entrenar, me han fichado y todo, porque era mi pasión, pero no se podía con todo trabajar. A veces estudiaba, bueno, hice sexto grado, eh, y no me daban los tiempos. Después fui a probarme también en Club San Lorenzo, pero ya no estaba estudiando, pero estaba trabajando. Y los recursos eran mínimos y bueno, y estaba solo, no contaba con el apoyo de nadie. Pero bueno, era eso o trabajar, y era trabajar. ¿Y a dónde empezó a trabajar a los 10 años? Yo primero empecé con mi viejo, que había puesto una carbonería y hacíamos reparto del carbón. Después entré de un amigo de él, también en carbonería, que trabajaba de 6 de la mañana a 12 y después tenía que ir a la escuela. Una tiene que entrar. Imaginaba, venía todo negro. Era bañarme, así nomás, ir a la escuela, volver y tratar de descansar. Pero si había un partidito, primero iba a jugar, después volvía. ¿Hincha de? De Boca, pero no fana. Soy fanático del TC, me gustan las carreras. Y después del trabajo de carbonería, ¿qué sigue haciendo? Y tuve un montón de trabajo. Después estuve en ¿cómo se dice? Una rectificadora, que eran de armas. Se trabajaba, era un tallercito que estaba en la esquina en casa de un tano, que trabajaba para la Ítalo en ese entonces. Y se pulían, era una pulidora, se pulían armas, toda desarmada, ¿no? Pulían las piezas, después se mandaba a fábrica. Y Después de- estuve en panadería, trabajé en panadería unos años, ya de jovencito, y tenía 14 años. Y entraba a las 3 de la tarde, salía a las 9 de la noche y volvía a entrar a las 3 de la mañana. Y ya con la edad de 14 años, empleando bolsa, la bolsa de 50 kilos de harina, que teníamos que llevarlo como 50 metros. Al principio me costó, pero bueno, después fue agarrándole la mano y poder llevar las bolsas. Después estuve de vuelta en otra panadería, que era de los padres de ahí donde estaba trabajando. Después pasé a otra, una acá en Avellaneda, otra panadería. Después y trabajé en una fábrica de armas que estaba acá en 25 de mayo, la Centauro. Estuve trabajando ahí. Y después no recuerdo bien si primero estaba donde estaba mi viejo, en una cristalería, que estaba allá en Pasco, que era
la competencia de la otra cristalería que no me acuerdo ahora. Es así, todo tipo de botella. Todo esto en su adolescencia, digamos. Laburando. Muy poca calle. Y, La pasión, ya te digo, era jugar al fútbol, ¿viste? Pero los tiempos y la no pasión por daban. el TC, ¿cuándo le surge? Y hace unos años, cuando me llevaron al centro, que me vino a buscar en el año 98, que el presidente fue Juan Fanucci, y él ama los fierros. Y siempre, bueno, charlábamos del TC, fuimos a las carreras, me gustó, y ahí empezó la pasión del TC. Me De chico gustó. no. De chico era el fútbol, Fútbol. yo quería jugar al fútbol. Y ahí vivía en la casa con su padre. Con mis padres, sí. Sí, sí. Después, después de los 18 años, bueno, entro por intermedio de mi cuñado, entro a trabajar con Davidoff. ¿Cuál era el trabajo que usted hacía ahí? Era trafilación de alambre. El trabajo de él era ir a juntar los cables Coasil del mar. Se armaban rollos de 1500, 2000 kilos. Y esos rollos venían con el cobre, venía con un plástico y venía con toda una malla de alambre. De alambre que eran del 4, del 6, del 8. Y eso venía todo enroscado, ¿no? Y eso se desarmaba, se lo cortaba a 12 metros y se pasaba por una máquina que le hacía el fileteado ese, las marcas para que agarre el material, se hacía varilla para la construcción. Es decir, ¿y cómo ubican los cables en el mar y cómo se sacan? No, ubicar no tengo ni idea. Ah, ¿Cómo no? Porque eso me parece que eran cables telefónicos que iban de, no sé, de que ya un tienen país un... a otro, no sé cómo Claro. se dice. Y ellos iban, detectaban por donde pasaba el cable, tiraban un gancho y lo levantaban. Cuando lo levantaban, bueno, cortaban, agarraban la punta y empezaban a armar los rollos. Son cables que están en desuso en el Claro, fondo del mar. sí, estaban en desuso, sí. Vendría a ser una especie de chatarrero del mar. Él fue chatarrero, él toda la vida fue chatarrero. Y bueno, y después surgió esto del viaje. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo recibió usted la noticia? Y él anuncia que se iba a hacer un viaje. Se venía hablando porque él era una persona que, a pesar de su estado económico, que era muy bueno, tipo empresario, era accesible y era conversador. Y nos contaba todas esas cosas que estaba haciendo. Y bueno, eh, venía años haciendo las negociaciones, que se juntó con un grupo de empresarios y compraron toda la factoría o toda la chatarra de la isla, De las Islas Georgias. de la isla Georgia. ¿Y usted sabía cuán lejos estaban las Islas Georgias? ¿Había escuchado antes No hablar? tenía la menor idea, ¿Y de las Malvinas? nada, tampoco, nada. No yo hablando con él, con David, lo que pasa que acá teníamos, bueno, un sueldo, ¿no? Y ir allá significaba ganar 3 veces más. Yo para ese entonces, para el año 82, ya tenía 2 hijos y quería un bienestar. Y tenía en mente eso, era la posibilidad de empezar a agarrar plata y, y darle el bienestar a mi familia, sobre todo poder tener una casa, era la ilusión. La familia iba a quedar acá y vos te ibas a trasladar a Georgia. Ujú. ¿Y por cuánto tiempo estaba estimado el trabajo? Y era, mira, aproximadamente era de 3, 4 meses, después volvíamos, quedábamos un tiempito, después íbamos ahí, porque se calculaba que era trabajo para 4 o 5 años. O sea, era una muy buena oportunidad.
Y en este caso, ¿el trabajo en qué consistía? En desarmar todo lo que había ahí y traerlo, maquinaria, cables, metales, lo que fuera. Los chapones, todo lo que fuera, que estuviera ahí. Y cuando les ofreció el trabajo, les explicó eh, de qué se Y en trataba el cierta forma, lugar. sí, sí, que era, ahí había, en la parte donde íbamos a ir primero, que era toda una ballenera, ¿no? Que había que desarmarla toda y, bueno, y mandarla para acá. Y del clima, El clima muy fresco. pero ustedes No sabían. recuerdo si él Claro. nos dijo, no lo recuerdo eso. Es muy posible, pero Y usted cuando le contó a su señora o la mamá de sus hijos de esta posibilidad, ¿cómo lo tomaron en su familia? y yo lo comenté con mi señora, bueno, no estaba muy contenta de la situación, no quería saber nada. Pero bueno, explicándole los motivos por qué lo hacía, y bueno, igual me iba a ir, sin la aprobación me iba a ir igual, porque Y, yo tenía en mente eso. y nos salteamos una parte muy importante, que es cómo la conoció su señora. Ah, mi señora fue, y creo que fue por culpa de un amigo. Generalmente Sí, ella es de, bueno, de Bernal, un sector que se le dice Yapi, no sé cómo se llama ahora, y un compañero de acá, bueno, mío, un vecino, tenía tíos ahí. Entonces cada tanto íbamos a la casa del tío y se armaban así los fines de semana, baile y todo eso, y ahí la conocí. Y bueno, empezamos a hablar y ahí quedó. Y sus hijos en el 82, cuando usted se va a Georgias, ¿cuántos años tenían? No, era chiquito, el primero nace en el 78. 4 años. 4 añitos. Y la otra, después la nena, y tenía 2 años, más o menos. Era muy chiquita. ¿Y su señor trabajaba? No, a veces iba a casa de familia, sí, a trabajar. Pero no fijo. Claro. Bueno, así que usted no sabía bien a dónde iba, No, no, no tenía ni idea. Ni idea. Me pero no importaba una dudó sola igual. cosa. No, para nada. Es más, yo me enojo con David, porque él hace una convocatoria. Convoca, creo que éramos 8 que íbamos ahí, y no me llama. A mí no convoca, entonces lo encaré. Y de por qué no, no me había anotado para ir, que se piensa que es usted, le dije un montón de cosas. Me dice, Chay, me dice, pero si no estás haciendo nada. En ese momento la empresa había caído, o sea, no se trabajaba mucho, ¿no? Pero el momento que iba a laburar, yo tenía un hobby que era siempre llegar tarde, nada más. Pero de ahí a trabajar, me laburaba todo. Y fue reconocido, es más, a veces me pasaba un poco más por el trabajo que hacía. Y bueno, había caído y me dice, pero usted, che, me dice, no está haciendo nada. David, dame trabajo, si querés, tráeme el laburo. ¿Qué querés que haga? Ya el sector mío de la maquinaria que sea, por poco más sacó brillo al piso. ¿Qué quiere que haga si no había trabajo? Así que la verdad que usted es un desagradecido de mierda, le digo, porque no me puede hacer esto. Pegué el portazo y me fui. Y a los 2 días me llamó. Me dice, ¿usted quiere viajar? Y sí, ¿cómo no voy a querer viajar? Me dice, bueno, va a viajar. Oh, listo. Me puso muy, muy contento. Pero ya no sabía dónde iba, ¿no? Pero no importa. ¿Conocía el mar? Eh, no, no, para nada, nunca. Fui una sola vez con mis viejos al mar, después no fui nunca más. Tenía, creo que, no llegó a los 14 años que fuimos a hacer un viaje. Conocí una sola vez, pero hasta ahí, o sea, no, hacía muchos años que no iba.
¿Se acuerda cómo fue la despedida de su familia? Sí, fue creo que Dársena C, acá en la Costanera, que lo habían llevado antes de embarcar. Bueno, fuimos todos para ahí, los familiares, fueron todos a despedirnos. Igual ahí pasó una situación que nosotros embarcamos, subimos al buque y después llega ejército, prefectura, no sé qué, nos hacen bajar todo de vuelta. Y yo pregunto qué está pasando, porque después te llamaban, los que estaban asignados en cada camarote, llamaban a la pareja, hacían subir, revisaban el camarote y se iban. Y preguntando, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Nosotros somos civiles, vamos a trabajar, ¿qué onda? Me dice, no, amenaza de bomba, me dice uno de los soldados. Ah, bueno, dije yo, de bomba. Está bien, no pregunté más nada. Me está cachando, bomba. Ah, ¿no? Teníamos que salir más o menos 9:30 de la noche y terminamos saliendo a las 12. ¿Y las familias se enteraron de toda esta ida y vuelta mientras? No, ellos después, bueno, con un colectivo que habían puesto, estaban ahí, lo llevaron hasta afuera del lugar. No, ya esa situación no la vieron. ¿Y desembarcaron directamente en Georgias o pararon en algún lugar? No, nosotros llegamos enfrente de Stromberg, porque se llegó de noche. Y quedamos ahí enfrente de Stromberg. Al otro día se va en lancha, porque nosotros teníamos que ir al Light, reportó el Light. Se fue para inspeccionar la zona y había unos tanques ahí anclados, el muelle más o menos, que fuimos a sacar todo eso y después recién al otro día pudo atracar el barco. ¿Y el viaje cuánto duró y cómo fue? 4 días. ¿Y usted se acostumbró al movimiento del mar? ¿Le produjo algún No, malestar? nada. Y eso que no conocía nada, ¿no? Pero no. Una sola noche nomás se movía el buquecito ese para todos lados, una tormenta que me mareó un poquito, pero que me despertó eso, ¿no? Casi me tira del catre. ¿Cuántos tripulantes viajaban? De la parte nuestra eran 41 en ese momento. Después los que pertenecen al barco, no tengo ni idea. ¿Y cómo fue la llegada de ahí? De esos 41, bueno, quedamos 39 después en la isla, ¿no? ¿Y con quién le tocó en el camarote? Con mi cuñado José, El hermano de su esposa. el hermano de mi señora. ¿Cómo fue la llegada? Ya que una vez que llegaron, ¿qué tuvieron que hacer? Y una vez que atracó el barco, bueno, era empezar a preparar para bajar todas las cosas del buque. Bueno, desembarcamos, se atracó bien el barco, empezaban a bajar cosas y ahí cuando llegan los ingleses, los científicos ¿Qué pasó que ahí? estaban ahí. Y en ese momento, bueno, habíamos izado la bandera argentina. Llegan estos, yo vi 4, decían que eran 6, pero yo vi 4 nada más. ¿Qué hacíamos ahí? Porque no tenían ni idea que íbamos a llegar, supuestamente ellos. Entonces se van los jefes nuestros y con el capitán del barco a Green Beacon, creo, para revisar los papeles, los permisos, que estaba todo legal. Pero no sé, ahí es donde se informa Inglaterra, que ellos informan que estábamos invadiendo ellos. ¿Y usted entendía en inglés? No. Teníamos uno de nosotros y otro que hablaba más o menos, pero había uno, Gastón,
Él sabía inglés. ¿Y el problema se lo hicieron porque estaban ahí o porque comentaste que habían izado una bandera, verdad? Muchos le echan la culpa a la bandera, ¿viste? Porque te explico yo siempre explico esto, ¿no? Que en ese entonces teníamos dos banderas, que era la de sol y la de sin sol. Y la de sol es como estás anunciando que estás en guerra o invadiendo. Que los ingleses dijeron que esa bandera no podía estar ahí y se bajó. Se bajó y se puso la de sin sol. ¿Y cómo fue que se les ocurrió izar la bandera? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le Y ocurrió? mira, eso creo que lo entregó el capitán del barco, no estoy seguro, un grupo nuestro. Yo acompañé al momento de izar la bandera, pero bueno, que yo pregunto, sí, pregunté por qué, y me dice para identificar que estamos acá. O sea que hay un grupo de argentinos trabajando en la isla. ¿Había un mástil? ¿O ustedes Había lo un fabricaron? mástil, sí, había un mástil en la parte donde estaba la, la parte que iba a ser de los jefes, había un mástil, se elevó ahí. Y además de izar la bandera, ¿hicieron alguna otra cosa más? ¿Cantaron No, algo? no, en ese momento no. Ya te digo, los jefes se fueron con los ingleses y nosotros a nuestra tarea, a desembarcar, a ver dónde íbamos a estar, a acomodar la usina, para darnos luz, calefacción, agua. ¿Y cómo les cayó a ustedes la llegada esta de los ingleses? ¿Venían con actitud amenazante o...? No, yo solamente los vi, yo no tuve trato con ellos. No me pareció amenazante. ¿Cómo se resolvió ese inconveniente? Y ese inconveniente, bueno, después vinieron los jefes, tampoco hablé con ellos, pero quedó todo bien, todo normal, y empezamos a trabajar, a desarmar todo. Bien. ¿Y cómo siguieron los días ahí? ¿Empezaron a trabajar y se enteraron de la recuperación de Malvinas o sucedió algo antes? No, antes había rumores, ¿viste? Pues nosotros no teníamos comunicación, solamente los jefes tenían radio. Eran rumores. Cuando llega el 2 de abril, que estaba Astiz, después que desembarcamos nosotros, a los 4 o 5 días llega Astiz, con el comando Lagarto. Que yo a uno de ellos le pregunto de por qué estaban ahí. Y me contestan que es por si hay algún accidente, si hay que trasladar a alguien. Que eso no, lógico, ¿no? Y seguíamos trabajando normal. Yo estaba afuera trabajando, después paso a la cocina a trabajar para hacer el pan. Como yo tenía conocimiento de cómo se hacía el pan, porque estábamos comiendo tortas fritas en las comidas y no le gustaba a nadie. Entonces un amigo que era capataz de acá de la empresa Davidó empezó a correr el rumor de que yo trabajaba en panadería, sabía hacer el pan. Y bueno, me convocaron, me llamaron, ¿te animás? Y sí, vamos a probarle, qué sé yo. Y probamos. Fue medio duro porque había que encontrarle el punto para que eleve el pan, ¿no? Si no salía un garrote, con mucho frío. Pero de a poquito le fui agarrando la mano. Era hacerlo todo a mano también, ¿eh? Allá no tenías maquinaria, igual que la cocina era carbón y nuestro cocinero, Amu, era un maestro. Y bueno, y así yo después pasé a la cocina, arranqué haciendo 12 kilos de pan y después más de 20. Tenía que amasar a mano. ¿Y ustedes dormían en el barco? No. Tuvimos una casa, no sé cómo se dice, era de varias habitaciones, se acomodó porque estaba bien, no estaba arruinada ni nada, era limpiarla nada más, meterla en las camas y listo. Era una casa que estaba abandonada. Uh-huh. ¿Y cómo era Astiz? ¿Tenía trato con ustedes? Muy poco, pero no se lo notaba una persona así agresiva, no, uno lo veía que iba, venía, nada más, no tenía trato con él.
¿Y ellos convivían con ustedes? Ellos ¿Comían tenían con su lugar aparte. y compartían comida, alguna? Ellos tenían todo lo suyo. Ellos tenían un galpón con toda su provisión. ¿Y cuántos eran ellos, más o menos? Creo, si no me equivoco, que eran 16, me parece. Y con el resto de la gente, el integrante del comando, tenían... Sí, sí, no, con ellos sí, normal, todo mal. Una vuelta pasaron una película, nos llamaron para que la vayamos a ver. ¿Y qué película era, se acuerda? No, ni ahí. No, para nada, no recuerdo. Sé que en ese momento estábamos viendo la película, suena La Sirena. Y salen todos, no alcanzamos a terminar de ver, salen todos rajados, nos decían, métanse adentro, adentro. Yo me quedé afuera, me dice, metete adentro, petizo. ¿Y para qué? ¿Qué onda? Era de noche, había llegado el buque, creo que el almirante Ibiza. Fue eso, algo chistoso, algo gracioso. Bueno, después llega el 2 de abril. El 2 de abril Asti nos convoca, nos reúne y dice, bueno, que se había recuperado la Malvinas y bueno, nos juntamos todos en un mástil que había ahí, se hizo la bandera y se cantó el himno nacional. ¿Y cómo se vivía eso entre ustedes? Con mucha alegría, pero yo te confieso algo, yo no sabía nada de eso. Más, recuperamos Malvinas, bueno, sí, pero ¿qué es Malvinas? O sea, yo en los estudios, en la escuela no se hablaba de eso. Yo no tenía ni idea que eran Malvinas. Pero sí, causa alegría. Bueno, si es algo nuestro, obvio que lo tengamos, ¿no? Y ahí ustedes empezaron a tomar conciencia de los riesgos que eso podía ocasionar sobre la posición de ustedes ahí en las Georgias. Mira, vivíamos con cierta preocupación. Trabajábamos todos los días normal. Nosotros teníamos una radio esa transitoria chiquita. Yo le había puesto un cable de arriba, que era la cocina, venía un altillo y arriba tenía un pequeño mástil. Le até un cable ahí, lo bajamos hasta abajo y escuchábamos Radio Colonia. Y algo se hablaba de la recuperación Malvina, que bueno, que Inglaterra preparaba su flota para ir al continente, todo. Esas cosas escuchábamos. Pero se hablaba de Malvina, o sea, no que iban a ir a Georgia. Estaban preocupados, pero en mi caso no, acá no tanto. Y lo que hacen es primero agarrar Georgia. Y ahí hay un primer enfrentamiento. Hubo combate, claro, pero lejos de nosotros, o sea, del otro lado de la isla hubo, que creo que fue ahí fue el primer caído, 2 caídos hubo de ese lado, pero nosotros no estábamos ni enterados. No escucharon nada, era lejos de donde estaban. ¿Y cómo es el paisaje en la Georgia? ¿Se acuerda cómo? Montaña, hielo, frío, piso húmedo, mucho frío. ¿Pero le agradaba o le pareció un lugar hostil? No, yo estaba fascinado, yo estaba re fascinado. Sí, no, yo no me daba cuenta ni de los días, disfrutaba mucho estar ahí y ver todo ese paisaje y poder caminar por ahí, no sé, ver la foca, los lobos marinos, los pingüinos. Estaba como muchos de mis compañeros, ¿no? Re fascinado. ¿Y la ropa que tenían ustedes era buen abrigo, buena ropa de Sí, nos habían dado un pantalón y una campera y una camiseta de frisa.
que es para el frío, ropa blanca para el frío. Calzoncillo largo, todo. No recuerdo, ¿Y eso no sé. quién estaba a Y cargo? los botines, los conseguí. ¿Quién estaba a cargo de coordinar el trabajo de ustedes? ¿Davidov viajó o no? No, con nosotros no. Él había viajado antes para ver las cosas. Y nuestro jefe era Carlos Patané. ¿Cómo era su relación? Jorge, no, ¿ves? No, me parece que era Jorge Patané, porque eran dos hermanos también. ¿Y cómo era la relación con el jefe y entre ustedes? No, muchos no lo veíamos tampoco, no, pero el jefe nuestro era un personaje, sí, no, buena persona. Y durante esos días que estuvieron ahí, ¿tuvo algún contacto con su familia? ¿Había algún modo de comunicarse? Se comunicaba con radio, yo no llegué a comunicarme, pero sí hubo compañeros que se pudieron comunicar con la familia. ¿A través del equipo de radio del Del barco? equipo, no, era una radio que se había instalado ahí donde Esa que estaban los usted, jefes. esa que usted había instalado. No, nosotros no, la instalaron los jefes, pusieron ahí, no sé de qué forma. Y vuelvo un segundo a este primer enfrentamiento que hay en Georgia. ¿Cuándo se enteran ustedes pues, me contabas que estaban lejos? ¿Cuándo se enteran recordás? No, De que hubo... eso no recuerdo. Si te cuento la parte final, que esto, si me acuerdo, fue un domingo, que fue el 25 de abril, ese es puntual. Encima ese día habíamos decidido darle franco ¿cómo se llama?, al cocinero. Fue una persona que se levantaba a las 5 de la mañana y se iba a dormir a las 12 de la noche, todos los días. Y como yo entré a la cocina, bueno, él siempre me decía, gracias a vos, porque tenía dos ayudantes más, pero se dedicaba más a buscar las piedras de carbón para la cocina que ayudarlo a él. Y bueno, con la llegada mía, viste, lo ayudé, lo alivié un poco. Entonces se me ocurrió, digo, vos el domingo te vas a tomar franco. No, que no puedo, el domingo te vas a tomar franco. Y empecé a correr la bolilla, me llaman los jefes, y uno me dice, ¿qué le vas cómo es eso de que le vas a dar franco al cocinero el domingo? Y porque se lo merece, le expliqué, labura todos los días, se merece un franco. Nosotros los domingos teníamos franco, él no. Y estuvieron de acuerdo, ¿pero qué vamos a comer? Y yo hago el pan. Dice, ¿hay fiambre? Como unos sanguchitos, por un día que comamos sanguchitos de fiambre. Y estuvo de acuerdo, entonces se le dio. Pero ese día le habíamos dado franco, bueno, llega Astiz, nos reúne, era pasado el mediodía, y nos dice que, bueno, estaban tomando Georgia, habían llegado los ingleses, habían tomado Georgia y nos daban un plazo para salir de ahí, si no iban a empezar a bombardear. Y yo te digo, no sé por qué el instinto agarra y me subo, lo que es arriba de la cocina, arriba del altillo, y miraba así, a lo lejos, veía una fragata y que había dos helicópteros chiquitos que iban y venían. Digo, bueno, algo está pasando, de verdad. Había sido que creo que ahí quedó el submarino Santa Fe, averiado. O sea, habían capturado a todos los argentinos y lo estaban trasladando. Habíamos quedado abajo de la cocina, era como un búnker, era toda pared de cemento gruesa. Y 5 de la tarde, pasado 5 de la tarde, dice, bueno, junten algunas cosas y váyanse para Stromberg, que ahí lo van a estar esperando los ingleses. Cada cual agarraba lo que podía. Yo agarré 2 bolsos, nosotros nos habían dado bolsos de marina para llevar las cosas. Había agarrado 2 bolsos, uno me puse un par de frazadas, en el otro había puesto pan, fiambre, algunas cositas más, cigarrillo, un poco de chocolate.
y no sé, se me ocurrió. Otro, mi compañero que te digo yo que estaba, que era acá de Davidó, el encargado, se llevaba botella de vino. Nosotros éramos los ríos del grupo, éramos los indios nosotros. Y bueno, entonces en una nos dicen, bueno, el desfile, váyanse para la montaña, para el lado de Stromberg, dicen fila india, me dicen, no vayan haciendo lío, callado la boca, y nos fuimos caminando. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos a la punta de la montaña, que teníamos que subir, que el jefe me decía dejar el bolso. Encima, yo uno le había dado a un compañero porque yo venía con los dos y uno me lo tomó para darme una mano, ¿no? Y me dice, tenés que dejar el bolso porque tengo que subir la montaña. Le digo, no lo dejo. Me dice, lo tenés que dejar. No lo voy a dejar. Encima ahí, y no sé por qué esas cosas ocurren o pasan, ¿viste? Pero yo me puse en esa postura, no lo voy a dejar. Él me dice, bueno, pero si te quedás atrás, te quedás solo. No, vos no te preocupes. Y nos fuimos. Subimos a la montaña y cuando subimos, llegamos a la punta de la montaña, dos bengalas. ¿No? Bueno. Y ahí este Gastón que sabía inglés, y bueno, quieto, no hagamos ruido, o algo así. Entonces viene un grupo de ingleses, creo que eran 4 soldados. Nos revisan y nos dicen que, bueno, sigamos hasta la próxima factoría de Stromberg y que esperemos ahí, que después nos iban a ir a buscar. Bueno, ese control todo bien, seguimos caminando, bajamos, empezamos a costear el mar. En un momento no pudimos seguir por ahí, tuvimos que volver a subir, volver a bajar, y después la montaña hace como un claro, ¿no? O venís por acá y hace como un claro. Así cuando estábamos pasando eso, yo me había empezado a apurar porque llevaba la campera, una remera nada más, y estaba muerta de frío. Empecé a apurar para llegar rápido al galpón. Y cuando salimos de ahí se escucha una voz inglesa de arriba. Y este Gastón, y se tira ese cuerpo a tierra. Yo tiro el bolso enfrente mío, en mi cabeza, así cruzado. Me tiro. Encima estábamos cerca de la orilla del mar, ¿no? Que venía el oleaje y mojaba todo. Y ahí se ve toda una ráfaga no se ve, tiran toda una ráfaga de ametralladora muy cerca, porque se escuchaba el zumbido y como chicoteaban el agua. Estas partes nunca las puedo pasar. La segunda, se ve que le empiezan a pegar a la montaña, que se empezaba a volar piedra, que se yo, y pegaban por todos lados. Que digo, otros hijos de puta me están haciendo mierda. No, perdón. Y nada, ahí fue cuando me despedí de mis hijos y de mi esposa. ¿Ustedes en el primer control se habían identificado como que eran trabajadores, que no eran... Sí, porque le explicaba Gastón. Lo que ocurrió, que el segundo comando, según hablando que nos costaba este muchacho, no sabían que nosotros íbamos a pasar por ahí. Entonces, al vernos, dan la voz de alto y disparan. Tiran esas 2 ráfagas
y tiran 2 granadas, lejos, ¿no? Una de estruendo y una de fogueo, que le dicen incendio. Al no tener respuesta, bueno, dejan de disparar. Y después fueron un tiempito, al rato empezamos a escuchar, viste, pasos, y eran otros 4 más que explicaron eso. Entonces nos juntan, nos cuentan de cuántos éramos y ahí teníamos que pasar toda la noche. Ahí mismo. Ahí Usted tenía la ropa mojada por... estaba mojada. Nosotros, más o menos 8 que íbamos adelante, que pasamos aparte, estábamos apurados por el frío, estábamos todos mojados. Y bueno, y eso es lo que digo, gracias a Dios, que no tiré el bolso, pues ahí tenía las 2 frazadas. ¿Y las frazadas estaban secas? Sí, porque las tiré adelante mío. No llegaba, el agua me llegaba hasta acá, hasta el pecho, pero no llegaba hasta adelante. Y estaban secas. Entonces, gracias a eso puse una abajo, con la otra me tapé y bueno, y los compañeros también, algunos, un par creo, se pusieron ahí y nos tapábamos los 3 o 4, no me acuerdo. ¿Hubo algún herido? No, por suerte de nosotros no. Y esa noche, ¿cuáles eran las conversaciones? ¿Qué hablaban de lo que les había pasado? No, yo primero estaba bueno con un compañero ahí que estaba temblando, pero por las 2 cosas, el frío y el miedo. Y a mí me pasó algo muy raro, porque yo tenía bronca. Y es hasta el día de hoy. Siento mucha bronca en ese momento. Era porque lo único que pensaba, o sea, me cortaron el trabajo, que ya no iba a poder ganar lo que pensaba y que íbamos a volver de vuelta a la rutina de acá. Y era tanta la bronca que, no sé, no recuerdo si charlábamos, no charlábamos, no sé. No sé, hubo un compañero, uno se habían hecho como una carpita así, fumaban, tomaban. Y yo estaba lejos y no nos podíamos levantar. Porque de los 4 quedan 2 haciendo custodia con nosotros, custodiándonos a nosotros. Y nos quedamos, bueno, hasta que amaneció. Y ahí, bueno, todo el mundo arriba, hasta ir hasta el galpón de Stromberg. Que primero lo hacen ir a Gastón solo, para que no haya ningún argentino ahí, algún soldado o algo de eso. Cuando verificaron que estaba limpio, bueno, no dejaron entrar. Y fuimos al galpón. Y lo primero que hicimos es fuego. Necesitábamos fuego, calor. Pero no estuvimos mucho tiempo ahí. Porque enseguida nos vinieron a buscar. Nos llevaron en lancha a una fragata. ¿Y ya como prisioneros? Ya estábamos prisioneros. Fuimos a una fragata, nos quedamos creo que una noche, después pasamos a otra fragata, que nos llevan de noche, le digo ventiladores, son helicópteros chiquitos que es para 3 nada más, sin puertas, sin nada. Nos trasladan hacia otra fragata. Y después, al otro día, nos llevan en lancha al buque que iba a ser nuestro destino final, el TEDx Prim. ¿Y cómo era el trato de los ingleses con ustedes? Y lo primero era un poco duro porque ellos pensaban que nosotros éramos un comando argentino. Nosotros llegamos al buque ese y nos asignan el hangar. Los soldados del submarino, los marinos, fueron a la bodega y nosotros al hangar, que era
nos dan una cucheta todo, pero era todo, el piso estaba todo mojado, no sé si lo hicieron a propósito o qué. Un hangar bastante grande. Tenía 4 estufas y tenían 2 nada más prendidas. Nuestro baño era un tacho de 200 litros cortado por la mitad, con una pared de tela. Que eso todos los días lo teníamos que ir a vaciar nosotros. Y el trato era medio complicado porque te pasaban a la noche, te pateaban el catre o te gatillaban con el arma vacía, obvio, ¿no? A mí me pasó, si no, no estaría acá. Pero ese era lo que hacían ellos. Por ahí empezaban a los gritos. Y los primeros días, a nosotros nos ayudó mucho el capitán Picain del submarino, porque todos los días iba a vernos a ver cómo estábamos. Nosotros nos trazaron una línea que cuando te levantabas a la mañana tenías que tirar todo acá y ahí acá nos teníamos que quedar. Si querías ir al baño, que estaba en la otra punta, tenías que levantar la mano y ahí si te autorizaban ibas, si no tenías que aguantar. Esos fueron unos días. Después, gracias a Viquet, bueno, sacan esa línea. Podíamos estar todo ahí, pero siempre con el hangar cerrado, no te lo abrían un poquito. ¿Ese era un capitán británico? No, Viquet, no, el capitán del submarino Santa Fe, nuestro. Él todos los días iba a ver cómo estaba, encima nos explicaba que ellos para nosotros éramos un comando argentino. Él trataba de explicarle que no era así, pero no lo entendían hasta que llegó la Cruz Roja, que ya habían pasado como 10 días. ¿Y cuándo fue el momento que usted mayor miedo tuvo? En realidad, te digo, yo por ese motivo, por esa bronca que tenía, y una sola vez me agarró miedo cuando nos pasan de una fragata a la otra, que primero nos ponen también en el hangar, quedamos todos sentados en el piso y bueno, había una escalera así, y uno va allá con el arma, el otro se pone ahí, el otro en el piso y 2 más atrás. Ese momento me agarró, me imaginé que no iban a hacer percha y nada más. Pero después, durante los demás días, los demás viajes, te juro que no lo recuerdo. O si no, del mismo miedo y bronca, no sentía algún temor de que me pasara algo. Y cuando llegó la Cruz Roja, ¿cesaron las torturas? Sí. Cuando llega la Cruz Roja, bueno, ahí sí cambió todo. Empezaba a dar mejor comida, nos abrían el hangar porque salíamos afuera, no hacían hacer gimnasia. Sí, no, cambió totalmente. Nos llevaban todos los días a bañar. ¿Y la comida antes que llegara la Cruz Roja, cómo era? Dulce, malísimo. Guiso dulce. Por ahí te daban una sopa y un caldo aparte, una salsa aparte, ¿viste? Pero todo comida dulce o muy picante. ¿Viste? No era horrible. Pero bueno, había que comer. Hay muchachos que no podían comer. Como así hubo muchachos que no podían ir al baño, porque no estaban acostumbrados a eso. Se tuvieron que bancar todos esos días, no fueron al baño. Estaban inflados más, descompuestos. ¿Y dormían? A los ponchazos, pero sí, se dormía. Después que vino la Cruz Roja, sí, dormíamos mejor. ¿Y cómo fue que llegó la Cruz Roja? ¿Por qué llegó? No sé. ¿Cuántos días fue que tuvieron? Mira, yo recuerdo que más o menos no fueron menos de 14. De ahí, entre 14 y 16 días.
Porque tuvimos más o menos 4 días dando vueltas alrededor de la isla porque el buque era petrolero, abastecía a las fragatas. Después de ahí tomó viaje para la isla Ascensión, que estuvo entre 10 y 12 días más. Llegamos a la isla Ascensión, también de noche, y nos trasladan en helicóptero, que ahí nos esperaba un avión para traernos para acá. Fuimos para Montevideo. ¿Y en la isla Ascensión estuvieron un tiempo? No, nada. Nada. No. Era todo un traslado de noche, era que nos requisaban, o sea, nos hacían la ficha técnica y de ahí al colectivo al avión. Todo muy rápido. Aparte era todo el camino vos tenías reflectores, no te dejaban ver nada. Y bueno, y de ahí, ¿Tenían conciencia ustedes dónde estaban? no. Yo al menos no tenía ni idea. ¿Y cuando iban a Montevideo les informaron del destino? Cuando llegamos a Montevideo, sí, después, sí, nos dicen que nos esperaba un buque que nos iba a traer a Buenos Aires, que era el piloto Alsina, era el buque escuela en ese entonces. Llegamos al aeropuerto, cuando subimos a micros, de micros nos llevan al puerto y de ahí arriba del buque. Y después, bueno, nos traen acá a Buenos Aires, a Retiro. ¿Y cómo fue esa llegada? Acá, Sí. cuando llegamos acá, no, esa emoción tremenda, impresionante, la gente, cómo nos recibíamos, veías los edificios que tiraban papelitos, flameaban las banderas, y todo el mundo afuera. No, fue algo muy lindo. Se había anunciado que ustedes llegaban. Habían anunciado acá, sí. Sí, se había anunciado, sí, porque estaban nuestros familiares, todos dando aviso. ¿Y cómo fue el encuentro con su familia? Y ahí estaba mi vieja, mi señora, no recuerdo si estaban mis hijos, me parece que no. Bueno, mi viejo también, que mi vieja se desmaya y fuimos a parar al hospital ferroviario. Pues se desmayó ahí, bueno, enseguida un gendarme, uno que estaba ahí, paró una camioneta, la cargamos y nos llevó al hospital. Que ahí los médicos, sí, no hablaban, un trato espectacular, nos trataban divinamente. Y después, nada, después era volver a lo de uno. ¿Y eso qué fecha más o menos era? No lo recuerdo. Digo, llegando ya en casa, veía noticias de cómo transcurría la guerra. No, sí, la seguíamos por televisión. Sí. ¿Y cómo te enteraste por televisión de noticias como el hundimiento del Belgrano? Bueno, no sé si estábamos allá, no recuerdo acá, sí, porque fue una noticia malísima, encima con mucha bronca, porque el buque estaba fuera de la zona de exclusión y lo bajaron del lugar. Murieron 300 soldados, bueno, en total fueron 323, ¿no? La gran mayoría fueron de ahí. Es la impotencia que te da eso, la bronca, cómo se permite hacer cosas así. Uno que escuche tanto de los derechos humanos, ¿viste? El Tratado de Ginebra y todo eso, daba mucha bronca escuchar noticias como esa. Y en esto, en línea de las noticias, ¿cómo fue recibir la noticia de... Ya sí, mirándolo también quizá por televisión, siguiéndolo por los diarios, por radio, la noticia del cese al fuego? Y triste, uno se sentía mal, tristeza
por algo que es nuestro y no entender a veces como países se nos han tirado en contra, como Chile, por ejemplo, en su momento, ¿no? Porque era una dictadura también. Eh, cómo, cómo se metió Estados Unidos, si Inglaterra es potencia, que necesitas ayuda y necesitan ayuda, y sobre todo la bronca, hizo mucho orgullo, porque vinieron los ingleses, como decían ellos, y vamos a la casa de indio, pero el indio les dio unas balizas aquellas, reconocidos por ellos mismos. O sea, el valor que tuvo el soldado y sobre todo la aviación argentina fue impresionante. Y nada, uno se pensaba en eso, esas cosas, ¿viste? ¿Cómo puede ser que se usen ciertas artimañas porque la tenían que ganar como sea? ¿Ustedes tenían compañeros chilenos Teníamos dos, sí. y, Uno era capataz, sí. y cómo era la relación con ellos? No, buenísima, buenísima. O sea, nosotros sentimos bronca, mi lado personal, ¿no? En ese entonces con los soldados chilenos, pero no contra el pueblo. O sea, son dos cosas distintas. O sea, eh, o es parte de la guerra, o sea, había cuando a veces hablamos con los muchachos, vos tenés que obedecer órdenes cuando estás bajo el servicio militar. Entonces lo teníamos al dictador Pinochet, y los demás tenían que cumplir órdenes, o sea, no era una cosa de que decir, bueno, que se pudran todo esto, es hijo de... Era, bueno, parte, es lamentable que haya ocurrido, ¿no? Que Chile le haya dado una mano muy grande porque le informaba todas las posiciones argentinas. Pero ya te digo, no contra el pueblo, ¿no? Yo no tengo ningún rencor sobre eso. ¿Volviste, una vez que volvieron, se reencontraron con Davidov? Sí, Davidó nos fue a recibir a retiro. Sí, fue con nosotros, sí, nos saludó todo, preguntó cómo estábamos, todo. Sí, se preocupó. Es más, yo después vuelvo a trabajar con Davidó, pero no teníamos trabajo. O sea, llegamos acá y nos quedamos, porque la empresa que nos contrata para ir allá, porque Davidó contrata una empresa, Montelmec, que es la que se encarga de las provisiones, de todas las cosas y el personal. Tuvimos que renunciar a Davidó para que Montelmec nos tome, ¿sí? Para poder hacer el viaje. Bueno, cuando llegamos, la empresa quiebra. La empresa está quiebra, nosotros quedamos todos sin trabajo, sin nada. La Armada nos dio una ayuda, nos dio un subsidio en ese entonces por única vez, una carta de recomendación para conseguir trabajo, que yo no tuve suerte. Y a Davidó le habían dado el rompehielos San Martín para desarmar, como especie de indemnización, que me llama y bueno, pude trabajar ese tiempito con él. ¿Y cómo es que vuelve a reinsertarse en la vida? ¿Cuándo vuelve a conseguir un trabajo? Y costó mucho porque vos buscabas trabajo, por ahí encontrabas y se enteraban que venía de allá y te dejaban sin trabajo. Y del 82, bueno, estuve laborando un tiempo, ya te digo, con Davidó, después habrá sido unos meses, ¿no? Y después estuve en una trafilación de cobre, que era para hacer cables, que estuvo un año, pero eso porque fundió después. Pero ya era más 88, por ahí, 89. O sea, era vivir de changas,
Y nada, con esa locura de salir y siempre buscando el mango, laburando, ¿no? Y ayuda, la verdad que no tenía de nadie. De nadie. Después, bueno, en el 90, pues estaba trabajando en otra trafilería, que fue a la fines del 90, acá en Pompeya. Y una vuelta en Pompeya encuentro un amigo de la familia, que era el inspector del colectivo La Caraza, 188. Entonces hablando con él, contando eso, y me dice, animate, yo te hago entrar. Y bueno, tuve que practicar un tiempito porque yo sabía manejar auto, pero no colectivo, camión muy poco. Y bueno, así fue que entré en la Caraza, la empresa de colectivo. Tuve casi 3 años ahí. Después me fui a la 247, tuve un año más. Y después entré en la 520, que ese fue, ya me quedé ahí, pues, quedaba cerca de casa y todo. Hasta el 2007, que sufrí un infarto. ¿En el trabajo? No, habíamos ido a jugar al fútbol con los muchachos y ahí me agarró eso. Pero no es que me desvanecí ni nada, sentí un fuerte dolor en el pecho y con ganas nada, se me aflojaban las piernas y todo, pero bueno, después sí me hicieron los estudios y tenía un infarto y estuve internado varios días. ¿Y ahí dejó de trabajar? Ahí dejé, ya estaba, bueno, yo en el centro de Lanús, estoy del año 98. Y ahí ha salido un programa del veterano que vaya a tener la posibilidad de trabajar en escuelas. Y bueno, fue así que entre medio de Juan Fanucci, que venía siempre diciéndome, venía a la escuela, pero yo estaba trabajando, había muchachos que no tenían nada. Aparte era mucha diferencia de sueldo y no podía dejar, porque yo ya estaba con los 4 chicos, no podía ser. Pero bueno, me agarró esto y acepté. No tuve mucho tiempo sin trabajo, un par de meses, y entré en la escuela 17. ¿Y usted hablaba normalmente con sus compañeros de trabajo sobre su experiencia? Acá muy poco, más que nada lo que escuchaba a ellos porque me encanta escucharlo. Pero digo, en sus trabajos, por ejemplo, cuando empezó a trabajar como chofer de colectivo. No, con nadie. No se hablaba. Contaste que te acercaste al centro de veteranos en el año 98. Sí, en realidad me fueron a buscar. ¿Te fueron a buscar? ¿Cómo fue eso? Fue Luisito Díaz, el loco que le decimos nosotros. Y fue a casa, se presenta, salgo. Bueno, se presenta, soy veterano de guerra, me dice, queremos que participe, estábamos por armar un centro, ya había un centro armado, pero iba a haber elecciones para armar algo mejor. Y yo le decía, pero yo no entiendo nada, no sé qué sé, no. Y me insistía, dale, te espero. Y tomé coraje y fui. Fui, empecé a conocerlo, me empezó a gustar. Y bueno, un poco hubo las elecciones, gana Juancito Fanucci, que el primer lugar donde estuvimos fue enfrente del avioncito, ahí en medio escalada. Y bueno, estuve un par de años con ellos, después me metieron en la comisión, que todavía estoy, no quieren que me vaya. Entonces. Y nada, y haciendo actividades, haciendo campañas solidarias, muchas, se hizo, y ayudando lo que se podía, por armar el centro, y nada, haciendo esas cosas.
¿Y usted a Luis, de dónde lo conocía? No, yo no conocía a Ah, nadie. o sea que Ni lo sabía ubicaron que a había un usted. centro veterano Claro. ¿Y cómo lo encuentran a usted? por el padrón. Ah, por el Porque ellos padrón de estaban buscando veteranos. por el padrón de veteranos, sí, entonces él estaba recorriendo todo. Y hasta que se pone en contacto con los muchachos, ¿había tenido algún contacto con sus compañeros con los que vivió a Georgia? ¿Tenía Y algún espacio donde hablaba de esto? no, yo tenía contacto porque era mi cuñado, José Luis, y con Barossi, Miguel Barossi, el encargado, que gracias a él yo empiezo a cobrar la primera pensión, que yo empecé a cobrar en el año 95, que era una pensión de veterinario, pero era muy poco la plata que se daba, pero él me hizo hacer los trámites y hablábamos, a veces nos juntábamos y hablábamos nosotros de eso, pero éramos tres. Después con los demás muchachos, ya ahora hace poco estamos hablando. Uno formó un grupo y no está encontrando a todos, digamos. Pero hasta el año pasado, no, con nadie. Tuvimos un encuentro una vez en la Armada que nos convocan para hacer un reconocimiento. Eh, Fue la única vez que los vi, después no los vi más y ahora, bueno, con este grupo. ¿Y con su familia? ¿Cuándo usted habla de estas cosas? No, nunca hablé, o sea, era muy puntual, muy poco, no hablaba. ¿Y su hijo no le preguntan? No, a veces me preguntaban cosas pequeñas nada más, pero nunca tuve una charla. Tal vez alguna vez le expliqué un poquito, pero no era que hablábamos siempre. No. ¿Y qué fue lo que hizo que tome la decisión de empezar a hablar de estas cosas? Y mira, los muchachos siempre me dicen, ¿viste? Y el que más me estaba empujando era Cela, el gallego, ustedes lo conocen, Sí. personaje divino. Y él el que siempre me, dale. Cuando fui a la otra radio allá, y me tuvo un mes taladrando la cabeza, Te ganó por hasta lo cansancio. último, sí, digo, bueno, sí, voy. Va, total de no escucharte más, voy. Eh, una vez que volviste, estuviste trabajando un tiempito más con Davidoff y después ya Después de no. eso, sí, después ya se terminó con el buque y ¿Lo volviste a ver? sí, tenía contacto con él, sí. Sí, es más, antes que fallezca, estuve 2 semanas antes, estuve hablando con él. ¿Y por qué se juntó esa vez ¿Con quién? con David? No, hablábamos porque teníamos buena relación. Él hizo algo muy lindo por mí, que él nunca se acordó, ¿no? Pues yo le decía. Porque el trato era, era una persona muy accesible, ¿no? Y a mí como me gustan historias y escuchar cosas, sobre todo, no porque él sea muy mayor, pero a las personas mayores a mí me gusta escucharlo por las historias, ¿no? Y siempre charlando, y más en los últimos tiempos que no andaba tan bien, o sea, siempre estaba con nosotros. Y charlamos y una persona que se reconocía el trabajo de uno, ¿no? Me tenía mucho aprecio. Y en el año 78, que no lo recuerda, nace mi primer hijo, antes de ir allá, ¿no? Entonces, voy a la oficina, le digo que necesitaba plata. ¿Y cuánto necesitaba? Y qué sé yo, creo que no me acuerdo la moneda esa, pero suponele 100 pesos. Entonces, y ponerle que era 2.000 pesos de hoy o 3.000 pesos de hoy.
que por lo menos le pude comprar pañales, le pude comprar cosas para nene. Pues, encima, entonces antes los pañales no eran como los de ahora, era tela. Y hay que comprar eso y varias cositas. Entonces cuando llega la quincena que voy a cobrar, veo que no me descontó esa plata. Entonces le digo, David no me descontó la plata. Me dice, no, deja un regalo para tu machito. Y eso es como que, no sé, me lo puso allá arriba. Y yo le agarré un aprecio muy, muy grande. Por eso se charlaba tanto con él y después de todo esto, cada tanto lo vi un par de veces y muchas veces ya lo llamamos por teléfono y hablamos. ¿Qué significó la guerra de Malvinas en su vida? ¿Qué significó? Mirá, no sé cómo explicarlo. A veces uno piensa si fue una desgracia o qué, pero yo pienso lo contrario, porque como que se le demostró al mundo lo que somos. O sea, no pueden tomar que somos miniatura, pero no somos miniatura. El argentino tiene mucho valor. Ama sus cosas, tiene mucho orgullo. Significó, eh, primeramente, bueno, que fue malo porque no podíamos conseguir trabajo, no daban bolilla, no teníamos recursos de nada, que todo lo que hoy tenemos fue gracias al esfuerzo de los muchachos, por su lucha, por haberse agarrado a piña con la policía en cada marcha, reclamar, ser constante. Y yo tengo para mí fue de mucha tristeza, de mucho tratar de conseguir cosas que no lo podías hacer. Y a la vez orgullo por todo lo que se hizo y, y como que yo me siento muy orgulloso, porque no guardo rencor ni bronca sobre eso. Porque muchos dicen, bueno, ustedes fueron de carne de cañón, fueron usados, pero realmente fue así, porque a ese descuido se toman Malvinas. Pero no me siento así, me siento orgulloso de poder haber servido a mi patria, de una u otra forma, ¿no? Esa es la paz que tengo en eso. Pero mucha bronca con los ingleses, sí, por haberme quitado eso. Así que no sé. ¿Volverías a la Georgia? ¿Volvería? Me encantaría volver. Me encantaría. Pero no se puede. Yo tuve el privilegio de ir a Malvinas en un viaje. Que es lindo y muy triste a la vez, ¿no es cierto? Vos te pones a recorrer, ves los pozos, ves las trincheras, ves las cosas que hay. Que yo cuando hablo con la gente digo que para poder explicar eso tenés que ir ahí. Ahí sabes lo que pasaron, sabes todo lo que ellos pasaron y lo que han sufrido. La soledad, el clima, de saber cuándo te van a atacar, cuándo nos van a atacar, dónde disparar, saber en qué momento te va a caer una bomba. O sea, es muy triste y todo eso lo comprendés estando ahí. Mirando, recorriendo, te pones a pensar en eso. ¿En qué año fuiste? Y creo que fue en el 2013. ¿Fue con otro veterano de acá? Sí, pues se hacían viajes por intermedio de la municipalidad. Se hacían 4 viajes por año, creo, en ese entonces.
después pasaron a 8, y sí, fui con 3 compañeros más a recorrer todavía. Miguel, ¿le quedó algo que le gustaría compartir y que no le hayamos preguntado? No, la verdad, después uno tiene anécdotas para contar. Esas son anécdotas algo graciosas Sí. o cosas que Nos a interesa. veces, no sé, anécdotas como que yo, por la bronca que tenía, los puteaba a los ingleses, no les importaba nada, así, los llevaba a bañar. Y ellos no hablaban en inglés, obvio, ¿no? Iba un grupo de muchachos y yo los puteaba, no te puedo decir lo que decían en ese entonces. Y los otros me codeaban, me decían, callate, boludo, se nos van a matar a todos. Mataba a estos infelices, cagones de mierda. Coyote, me retaban a cada rato. Y si un día de esto va a venir uno que sepa inglés, sepa castellano, nos va a matar a todos. Que vengan esos forros. Después una vez en el baño, terminamos de bañar, me estaba peinando porque tenía pelo en ese entonces. Y barba, ¿no? Tupida, porque yo dije, yo hasta que no llegue a mi casa no me afeito. Y se me acerca un inglés con la tijera. Acá. Se loco de mierda, dijo. Viste, me la quiero apoyar de vuelta. Sacarlo de vuelta. Y me habla. Entonces no sé por qué se me ocurrió, le digo, no, Philly Shade. Y algo así. El tipo agarra eso. Oh, Philly. Y se fue. Loco de mierda. Sí, cosas así, viste. Después, cuando nosotros íbamos al encuentro de ingleses, por ejemplo, que te dije que mi compañero llevaba vino, viste, era una frazada, la llevaban entre dos y botella de vino, y íbamos chupando en el camino. Y en una, cuando estábamos todos reunidos ahí, viste que formábamos un grupito así, que te dije, uno se hizo carpa y fumaban, qué sé yo. Bueno, era este loco con otro más que se ponía así rodillas separadas así, la frazada arriba, viste, y uno lo veía fumar, y yo lo puteaba, hijo de puta, esto están tomando, fumando, y yo acá cagado frío, no puedo hacer nada. En una se levanta, viste, ya estaba descabeado, y un inglés, y lo apunta. Y este loco se caminaba para el lado del mar, viste, y se estaba meando encima. Se fue a mear, viste, y por ahí se dan cuenta los ingleses de eso y se empezaron a cagar risa. Y locura así, qué sé yo. ¿Viste? Por ejemplo, cuando nos llevan de la isla a la fragata, íbamos en la lancha y yo iba con la mano afuera, tocando el agua. Así, ¿no? Y esta mano era. Y allá el inglés me miraba, yo seguía ahí y me hablaba, empezaba a hablar. Te entiendo un porón. Y este compañero al lado me dice, no, me dice, levanta el brazo, me dice, porque debe ser por eso. Ah, sí, le decía yo, bueno, que me lo diga. El otro hablaba, dale, boludo, me dice. Estaba recabado, levanté el brazo y no me dijo nada, se ve que era por eso. Bueno, hubo momentos graciosos Sí, en el medio de... Hubo ahí, estando en la isla, o sea, jugamos las cartas, teníamos una mesita de ping-pong, una mesita de billargol, divertíamos con eso, salíamos a pescar, una vuelta fuimos a pescar, el domingo anterior, y había uno chiquitito como yo, también se pone a pescar, y por ahí lo miro y volvía con la caña de vuelta, y lo volvía a llevar el chavo, y este loco, digo, ¿qué te pasa? No sé qué pesqué, digo, creo que una ballena agarraste, vamos. Y había enganchado un pingüino en la pata, pero tenía más fuerza que él. Digo, ¿qué hizo de mierda? ¿Qué agarraste? Bueno, una cosita así, qué sé yo.
nada. ¿Hay alguien que considerás que no podemos dejar de entrevistar? ¿Que tenga que venirse? Hacerles entrevistas de los muchachos, Sí. y yo creo que nunca deberían dejar de entrevistar. Pero ¿hay alguien que decís, a este tenés que hacerle? A lo mejor de los que usted estuvieron con usted en la Georgia. Y o- mira, así hay, pero muy complicado, sobre todo lo que tuvieron en el frente. Hay uno que yo siempre rescato, se llama Walter Igazar. Él estuvo en el frente y no quedó bien, nada bien. La pelea día a día. Y es una persona que sería muy bueno que esté, pero no creo que se logre. Bueno, aparte no puede, pues no habla. Uno a veces le pregunta, bueno, yo hace rato no lo veo ahora, le pregunta y quiere saber algo y es algo que enseguida se le pone el ojo brilloso. O sea, no puede, se traba mucho. Y eso es producto de, así, esto le pasó por la experiencia. Por la guerra. Claro. Sí, por ahí estaban enfrente. Y así varios, pero están en ese motivo. Y después creo que los demás, hay otros muchachos que también estuvieron enfrente, pero dan charlas, o sea que ya ellos contaban su experiencia. Y después, bueno, todo lo que queda en la posguerra, ¿no? Que de eso sí no se sabe nada. Eso sería bueno. ¿Y su cuñado participa también en el No, centro? falleció. Igual que mi compañero, que te digo yo, Miguel Barossi, también falleció. O sea que ya acá en Lanús quedé prácticamente solo. Los otros muchachos, compañeros, se mudaron a otra parte. Pero lo que más tenía contacto era con ellos, pero no están más. Bueno, te voy a contar una de Astiz entonces. Nosotros teníamos un compañero, que no está más tampoco con nosotros, que era el que prendía las calderas. Y Cavaluzzi, viejito, ya era viejito Cavaluzzi. Y una vuelta viene Astiz, malo, a la mañana, pero malo. Nos reúnen a todos y dice que le habían violentado el galpón, le habían roto el candado y le sacaron un cajón de ganso. Quería saber quién era. Díganlo porque va a ser peor, porque yo voy a poner a investigar y donde lo descubra la va a pasar muy mal. Malísimo estaba. Y fue a recorrer las habitaciones de cada uno. Recorrió todos los lugares, estaban mal, no encontró nada. Bueno, llega la noche, yo me voy a la habitación y pasaba por la habitación de este amiguito. Entonces paso, ¡hey, petizo Meña! Ah, ¿qué hace viejito? Le digo, ¿qué onda? Me dice, ¿querés tomar algo? ¿Y qué tenés? Pues siempre, viste, yo le convidaba cosas, ya decimos, ahí una amistad, lo apreciaba mucho ese personaje. Y saca Gancio. No, vos fuiste. Sí. ¿Y dónde lo tenés? Le digo, pues si revisaron todo no encontraron nada. Sí, a mí lo tengo enterrado, me dice, allá atrás de la casita. No sabés. No sabés, estuvo a ti, pero malo, pero malo. Fue cuando lo conocí enojado. Después no. Igual si llegaba a agarrar, ¿quién fue, no? Ahora te digo, ellos tenían de todo, ¿eh? Yo entré al galponero. Tenían de todo, cerveza, gancia, cinzano, whisky, jamones, fiambre de lo que le pida, carne, de todo. Estaban bien equipados.
Y la cerveza la tenían en el pañal donde guardábamos nosotros. Siempre una latita. Me llevaba. Así que nada, esa. Y después quedaron sin ansia. Claro. Ellos se quedaron sin ansia. Nosotros no. Pero bueno, una de las tantas cosas que hace un ratito me acabo de acordar. Piense bien a ver si no se va a acordar de alguna otra. No, sí, seguramente sí, pero viste, no, en estos momentos no recuerdo, estando en el buque, también prisionero, habíamos ido al baño y bueno, a ducharnos, y entonces estaba con mi cuñado. Estaba el inglés, uno grandote, chibudo digo, y bueno, antes de entrar a la ducha un balde, ¿no? Un balde con agua. Y el tipo empieza a hablar en inglés, y yo, ¿y este qué quiere? Y mostraba el balde. Y la verdad que no sé qué quiere, vos tenés idea, no sé. Digo, y mete la pata a ver qué pasa. Ahora mi cuñado va y mete la pata, ¿no? Todo el pibe ahí, bien, empezó, se agachó, agarró la pata y le sacó la media. Quería que tiremos la media ahí adentro del balde. No, la pata. Que Así que bueno, y esa va. Y después, la verdad, no. Cuando le convidamos mate, después que pasó todo. ¿A los ingleses? Claro, pues como cambiaron las guardias, todo, pusieron personajes más jóvenes, viste, ya era más accesible. Y siempre veía uno que nos miraba, viste, y tomábamos mate, que yo, hasta que se acercó. Y mate, le decimos, claro, no entiende nada, mate. Entonces, tomamos mate, tomá. Me pegó un sorbo, escupió hasta las tripas. No entendía. Aparte de haberse quemado, ¿no? Claro. Le dio con ganas. Le dio con ganas, no se fue escupiendo, no vino más, se pidió. Así que bueno, otra, te cuento, esto no es un chiste ni no es una broma, es en la bodega, el barco, donde fueron los marines argentinos, los marineros, esa parte la hicimos nosotros, porque había que armar cuchetas en la bodega. Y entonces cuando estábamos afuera, cuando subíamos al buque, te rogaban, te revisaban y teníamos que esperar, venían a hacer pedidos. Necesitábamos personas para limpiar, personas para tal cosa. No recuerdo si era Gastón el que hablaba con nosotros, no puedo recordar, pero venían a pedir. Entonces le digo a mi cuñado, digo, Pelo, le digo, la próxima vamos. Está loco, vos, me dice, ¿a dónde vamos ahí? ¿Qué sé yo? Le digo, vamos, le digo, pues yo te juro que no hay más. Ya no soporto estar acá. Acompañame a hacer la pata, le digo. Me dice, no. Dale, bola, le digo, porque yo en cualquier momento de acá salgo corriendo y me tiro, le digo. Pues no quería saber más nada, estaba re loco. Y viene y piden carpintero. Le agarró la mano. ¿Sabía de carpintero? De carpintero no sabíamos nada que carpintero, no importa, la cuestión es salir de esa situación y nos llevó a la bodega. Fuimos nosotros dos, éramos 4 en total, que era para armar cucheta, entre fierro y fierro de la bodega, cortar madera y hacer cucheta. Pensaba que era para nosotros, ¿viste? Entonces armamos, y en una armamos una como con mi cuñada, acabamos de estar nosotros, pusimos cartinitas, no sé dónde sacábamos la tela. Y al rato baja uno, ese no me olvido, un flaquito de bigote, era argentino, ¿no?
se mete entre nosotros dos y dice, acá entran 6. El cuñado me miraba así. Me dice, pelotudo, viste, me dice, ¿dónde metiste? Culpa tuya, estamos acá, ¿y ahora? Y, qué sé yo, tenía que dormir con ellos, qué sé yo, no quería saber nada. Pero era para ellos. Después nos vinieron a buscar y nos llevan al hangar. Esa es otra anécdota que no se sabe. Hay una tapa de una revista, no sé qué, que se muestra la parte donde está, que es la bodega del barco, con los soldados argentinos, y así en el fondo ves que hay tablas cruzadas. Ese lo armamos nosotros. ¿Y esa usted la tiene, esa revista? Capaz, sé que la tenía, pero bueno, como me mudé un par de veces, muchas cosas se me perdieron. Pero la voy a buscar, y si la tengo. Buenísimo, y también le vamos a pedir alguna foto suya de esa época. ¿Tiene alguna foto en la Georgia? No, tenía. Ah. Tenía 11 fotos. Ah, ¿y qué pasó? De ahí. Y porque una vuelta en el centro se decía que juntemos lo que tengamos cada uno para hacer copias y para poder hacer una especie de biblioteca ahí para tener. Y la tuve en el auto, la tuve unos días. Que siempre por una cosa u otra no se hacía eso, hasta que me robaban el auto. Oh. Se llevaban de la puerta del centro, me lo llevaban. Con las 11 fotos y tenía algunas cositas más, como las firmas de las azafatas del vuelo que hicieron en una bolsita. Y bueno, fotos de ahí, de la Georgia, que era la única que tenía. Pero si encuentro algo, te traigo. Buenísimo. Compañeros, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. La verdad que te agradecemos. Para nosotros es un honor poder estar con vos y agradecerte también por lo que hicieron en aquellos días y por lo que hacen hoy también de estar dando su testimonio y poder generar este material que les sirva, digamos, después a muchos compatriotas para entender qué fue lo que pasó a través de la boca de sus propios protagonistas. Así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo y sí, bueno, gracias a este amigo Zelda uno comparte un poco su experiencia porque, bueno, como me decías hoy no se sabe nada o muy poco de esto. Espero que haya servido. Seguramente hay muchas cosas que no me acuerdo, que se han quedado en el tiempo, pero bueno, es parte de esta vivencia, ¿no? Que ocurrió en ese entonces. Así que nada, el agradecido soy yo y como siempre digo, gracias a ustedes, gracias por hacer lo que hacen, porque si no fuera por esto se termina. O sea, doy gracias a Dios siempre que existen gente como ustedes que se preocupan, siguen la causa para que esto nunca se olvide. Y gracias por el buen trato, gracias por preocuparse siempre. Así que muchas gracias a usted. hasta cuando quieran.